Buenas, bienvenidos. Para el video de hoy vamos a precisar unos conocimientos básicos ya dados anteriormente, así que les dejo la lista de reproducción para que vean si no los vieron. Y ya aclarado esto, vamos a ver cómo la presión influye en nuestro rendimiento, a qué habilidades nos afecta más, y como siempre vamos a partir de una base, que en este caso es el saber que la presión es un elemento inseparable del deporte competitivo, que es algo con lo que vamos a tener que convivir y aprender a sobrellevar, que en los momentos más importantes y decisivos, donde hay más cosas en juego, es cuando aparece. Primero comenzamos por los mecanismos de la presión, y definimos que la presión psicológica es un estrés excesivo que aparece en situaciones de máxima importancia, o sea, cuando la exigencia es alta y las consecuencias son decisivas. Está provocada por dos aspectos principales. Primero es la evaluación social y el segundo es la importancia del resultado. Y vamos a empezar por ver la evaluación social, también llamada parálisis por análisis. Como sabemos, el deportista y el entrenador están expuestos a muchas miradas todo el tiempo, ya sea en torneos chicos o en grandes o mismo en una scrim. La presencia, aunque sea de una sola persona observándonos, provoca el descenso del rendimiento. También hay veces que la ventaja de jugar en casa desaparece en los partidos decisivos, convirtiéndose en una desventaja. Esto aplicado a los esports se podría ver cuando somos los últimos ganadores de un torneo y nos enfrentamos a la final contra desconocidos en la escena. Y ni bien hay un suceso de hechos poco favorables para nosotros en la partida, es como que entramos en un círculo vicioso de malas decisiones del cual es difícil salir a tiempo. El sentirnos evaluados hace que tomemos más conciencia de lo que estamos haciendo e intentemos controlarlo para que salga bien. La consecuencia es una pérdida de fluidez en los automatismos, como muchas veces nos ha pasado en incontables pruebas de todo tipo. El mecanismo responsable es el incremento de atención consciente a los procesos internos de ejecución, llamada parálisis por análisis. Los automatismos y acciones técnicas que se realizaban de manera intuitiva y rápida pasan a ser ejecutados de forma consciente, volviéndolos lentos y torpes. Por ejemplo, en el LoL, cuando estamos en un momento que nuestro farm en las últimas partidas está siendo inferior al del rival y el analista nos marca el deber de mejorarlo, nos sentimos presionados y ese automatismo se pierde, agarrando minions o dejándose pokear de más. Eso también pasa en el counter. Por ejemplo, cuando somos entry fraggers y las últimas dos veces que intentamos abrir el site, nos ponen una y empezamos a ver que estamos haciendo mal. Quizá la D, quizá el spray, perdiendo los automatismos y afectándonos. Un ejemplo histórico en el mundo de fútbol podría ser la semifinal del mundo en Brasil, con dos bajas importantes por parte de Brasil, un estadio lleno y un país entero pendiente del partido. Los alemanes aprovecharon y en el minuto 11 ya les metieron el primer gol, un golpe duro, pero a los 2 minutos siguientes los brasileros parecen rehacerse. Al minuto 23 Alemania consigue hacer el segundo gol y a partir de ese momento la presión ambiental y las expectativas de los fans se convierten en una carga pesada que paraliza a los jugadores brasileros. Y solo un momento después Alemania se encuentra ganando 5-0. En solo 6 minutos el equipo brasilero recibió 4 goles. Y como todos sabemos al final, 7-1 para Alemania. Repasando, cuando la fluidez de los procesos automáticos cambia por la lentitud de los procesos conscientes, el rendimiento baja. La parálisis por análisis ocurre por un córtex prefrontal sobreactivado. Esto significa preocupaciones, dudas y un aumento de la conciencia de vos mismo y de lo que estás haciendo. Cuando el dominio de una habilidad es alto, el cerebro funciona de una forma más sincronizada y eficiente. Estar bajo presión altera la comunicación fluida entre las distintas áreas cerebrales, perdiendo la sincronía y el rendimiento. Es lo que ocurre cuando nos bloqueamos y somos incapaces de encontrar argumentos sencillos en medio de una gran discusión. Las creencias relacionadas con la identidad son claves a la hora de sentirse evaluado. Si la identidad deportiva está amenazada, la ansiedad y el impacto negativo de la evaluación social aumentan. Como siempre, voy a dejar los enlaces de estudios en la descripción. Y ahora vamos a ver un estudio holandés que analiza el rendimiento en los penales de las grandes figuras del fútbol en los grandes eventos. Se comparó el rendimiento de los jugadores más mediáticos, o sea, los premiados en el Balón de Oro, jugador FIFA, etc., con los jugadores que no habían sido premiados en ese momento, ya sea futuros premiados y futuros no premiados. Los jugadores más mediáticos tenían menor efectividad total y mayor porcentaje de tiros afuera.
Y ahora vamos a ver la importancia del resultado, que es otro punto que ya habíamos marcado anteriormente. Cuanto más hay en juego, más presión y más impacto en tu rendimiento. En este momento se activa la zona ventral del núcleo estriado, que en simples palabras es un área del cerebro relacionada con el riesgo y la recompensa. Tu atención cambia de centrarte únicamente en los elementos relevantes del juego a centrarte en el resultado de las consecuencias. Empiezas a pensar en los posibles escenarios y aparecen juicios, preocupaciones, por ejemplo, ha sido una mala jugada, no puedo cometer estos errores, etc. El problema principal no está en esos pensamientos, sino en el impacto sobre tu atención y memoria de trabajo. Por eso es recomendado meditar y aprender a controlar lo que pensamos. Tomar decisiones complejas requiere procesar mucha información relacionada con el objetivo, manteniéndola en la memoria mientras evitamos atender otros estímulos no relevantes. El sistema responsable es la memoria de trabajo, y la atención es un aspecto clave en su funcionamiento. El problema está en que la capacidad de procesar información en la memoria de trabajo es muy limitada. Cuando la amenaza de una derrota o el ansia de una victoria están cerca, los pensamientos, sensaciones y emociones relacionadas consumen mucha capacidad en la memoria de trabajo, dejando menos para lo importante. Bajo presión, la memoria de trabajo se sobrecarga y el rendimiento baja. Es como si tuvieras dos juegos corriendo a la vez en tu computadora. Lo que ocurriría es que la memoria de trabajo, o sea la RAM, se saturaría, el rendimiento del sistema se volvería lento, incluso hasta se podría llegar a bloquear. Pero la importancia del resultado no depende de una evaluación objetiva de la situación, sino de una percepción subjetiva. Por lo tanto, para bien o para mal, depende de tu enfoque, o sea, de tu mindset. Entonces, ¿cuándo influye uno y cuándo influye otro? En verdad, los dos pueden darse al mismo tiempo, pero siempre tiene una predominancia uno sobre el otro. Entonces, esto nos afecta cuando tomamos decisiones en situaciones difíciles o novedosas. Necesitamos toda la capacidad de memoria de trabajo disponible. Las distracciones relacionadas con la presión del resultado son el problema. En cualquier decisión táctica o estratégica lo es. Por ejemplo, leer una situación posicional en el juego. El momento competitivo también influye de forma distinta en la presión. Al inicio de la competición, la influencia negativa de la evaluación es mayor. En los minutos finales, la cercanía del resultado pesa más. El aprender a diferenciar cuando somos más vulnerables a la presión nos permite adaptarnos mejor. Podés utilizar las estrategias de entrenamiento dirigidas a cada situación para aplicar las técnicas adecuadas en cada momento. Las estrategias de entrenamiento están en el video anterior. En conclusión y como para cerrar, si querés llegar a niveles altos tenés que aprender a rendir bajo la presión del resultado y la expectación. Los récords del mundo no cuentan si no hay nadie mirando. Conocer los factores que provocan la presión es importante, pero podemos hacer más. Revisar la mentalidad, tu idea de ganar es la base fundamental, pero tener recursos y estrategias psicológicas puede marcar la diferencia. Y recordá que el cambio empieza por uno.